¿Qué tal? Muy buenas noches. Es jueves 20 de junio, tiempo para abordar con detalle algunas de las principales noticias del día. Comienza el análisis. Últimas horas de la primavera más fría en los últimos 20 años en Extremadura, según la EMET. Jueves que se cierra con muchos protagonistas. El exbanquero Blesa, dejando atrás un banquillo de acusados en el que podría finalmente sentarse Messi. Y en política, Rajoy y Rubalcaba acercando posturas en su primera reunión formal tras más de un año. Ha durado 2 horas y media esa reunión. En Extremadura este jueves nos deja protagonismo para los impuestos, los comedores escolares o los trabajadores de Fuentecapala, que han buscado soluciones esta tarde a los 140 despidos en una reunión con la Junta. El gobierno extremeño se compromete a hacer todo lo posible para que los trabajadores de Fuentecapala, la mayor empresa textil de Extremadura, no pierdan su empleo. Ha sido en una reunión esta tarde ese compromiso entre los sindicatos y el secretario general de Empleo. Los trabajadores han convocado ya una manifestación para el próximo día 28 en Navalmoral de la Mata. Se pone fecha a la rebaja de impuestos en Extremadura, será en el último trimestre del año, lo ha dicho el presidente regional en el pleno de hoy en el Parlamento, en donde también ha salido adelante una propuesta socialista que insta a abrir algunos comedores escolares extremeños durante este verano. La Universidad Española también suspende a las becas de BERT. Los rectores universitarios exigen al ministro de Educación la retirada del nuevo sistema de becas que sube al 6,5 la nota mínima para que un universitario obtenga beca. Pues sobre estos asuntos y sobre lo que ustedes quieran pueden opinar, pueden hacerlo como siempre a través de nuestra cuenta de Twitter @elanalisiscex o bien con el hashtag #elanálisis. Hoy están con nosotros como cada jueves Ana Galán, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Antonio Tinoco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Bueno, arrancamos mirando, en primer lugar, tenemos muchos asuntos hoy, pero miramos a Extremadura, al Parlamento extremeño, y había pleno desde las 10 de esta mañana, en un pleno que hemos tenido varios asuntos protagonistas, pero nos fijamos en dos concretamente. Por un lado, la rebaja de impuestos, de la que ya hemos hablado, y los comedores escolares. Vamos por partes. Sobre la rebaja fiscal, hoy hemos conocido algunos detalles más, pocos de momento, concretamente sobre la fecha en la que podría aprobarse esa rebaja. Asegura el presidente extremeño José Antonio Monago que la ley con la rebaja de impuestos será aprobada con la máxima celeridad para que las medidas empiecen a tener efecto en el último trimestre del año. Nosotros estamos de acuerdo que algunos hay que subirlo y nosotros queremos firmemente que otros hay que bajarlo. No quiero que usted venda esa moto de que con menos impuestos se pueden mejorar los servicios. Ni siquiera se pueden mantener. A lo mejor usted tiene más eco en sus titulares que yo en los míos, pero en esa batalla no queremos. Si por un lado es verdad que uno tiene capacidad recaudatoria subiendo los impuestos, también habría que medir cuántas inversiones no se han hecho en nuestra comunidad autónoma por esa presión fiscal importante que todavía tenemos en nuestra comunidad autónoma. Bueno, dos cuestiones sobre esta pregunta, este debate que se hacía a instancia de Izquierda Unida. Por un lado, ¿pensáis que puede haber consenso en esa ley que se tiene que llevar al Parlamento sobre la rebaja fiscal? Y dos, ¿podría haber algo más que la rebaja del IRPF y bonificaciones a los empresarios? Porque, por ejemplo, Izquierda Unida, ya lo hemos escuchado, pedía también una subida de impuestos a las rentas más altas. Yo creo que en cualquier caso que también se aplicará la bajada del canon del agua, ¿no? Que me da la sensación de que podría tener incluso más efecto en las familias que la propia rebaja del IRPF. ¿Que pueda haber acuerdo? Pues tal como transcurrió el debate del Estado de la Región de la última semana, me da la sensación de que no. De que no va a haber un acuerdo más allá de que el PP, el Grupo Parlamentario Popular, no va a lograr que Izquierda Unida o el PSOE se sumen a la bajada de impuestos, porque la bajada de impuestos, sobre todo la del IRPF, es, como venimos hablando, testimonial, y cabe también la posibilidad de que Izquierda Unida o incluso el PSOE plantee una subida de impuestos a las rentas más altas. Por lo tanto, yo creo que consenso sí. me da la sensación. No sé, de yo que creo no. que en Izquierda Unida, si al final se incluye el tema del canon del agua, que ya el consejero
anunció que no se estaba estudiando su rebaja del 70%, sino su eliminación. Y creo que le da margen el debate de la futura ley. Y a lo mejor hay algún tipo de acercamiento más, sí, que a lo mejor conseguirían acercar postura. Está claro que el PSOE no está de acuerdo, ya además ha criticado la medida del IRPF, dice que no es ya simbólica, sino populista, que no representa nada. Pero ahí, además, lo del agua es una cosa que Izquierda Unida lleva reclamando mucho tiempo. El PSOE también, el PSOE también. Pero bueno, tú sabes que en ciertos momentos parece que hay más probabilidades de que sea Izquierda Unida la que dé el paso que el PSOE, evidentemente. Yo creo incluso que la propia repercusión mediática que tuvo el anuncio de la bajada del IRPF es un argumento que se utiliza en política para que la oposición, bueno, pues lo rechace, ¿no? Por no darle una legitimidad a ese tipo de medidas que ha supuesto un triunfo mediático para Monago, ¿no? Bueno, los impuestos era asunto protagonista, también lo hemos dicho, los comedores escolares se llevan parte de protagonismo porque coincidiendo mañana con el fin de las clases, el fin del curso escolar, hay un debate abierto estos días que es el de no cerrar los comedores de esos centros educativos, al menos de algunos en el verano. Es más, hoy se ha aprobado en el Parlamento, con los votos de PSOE e Izquierda Unida, instar a la Junta a poner en marcha un plan de apertura de algunos de estos comedores escolares para garantizar la alimentación de los niños en peor situación económica. En el Pleno, el Grupo Socialista ha puesto incluso cifras a esta situación. Asegura que entre 2.500 y 5.000 niños en edad escolar tienen dificultades para alimentarse en sus casas. ¿Qué os parece la propuesta? Porque de momento se insta a la Junta, sí, no es que es una propuesta de impulso y por lo tanto va a tener que ser la Junta la que lo ponga en marcha cuando el Grupo Popular se ha mostrado contrario a ella. En fin, es un mandato del Parlamento a ver cómo se articula y se pone en marcha. A mí me da la sensación de que este es un tema desgraciadamente real. Y hay un dato que creo que es concluyente. Hay 10.000 niños que utilizan los comedores escolares en Extremadura, en los casi 200 comedores que hay, de los cuales 8.000, el 80%, tienen beca comedor. Es decir, son personas que necesitan, que se les ha reconocido la ayuda, que se le pague o la totalidad del precio de la comida o la mitad del precio de la comida. Por lo tanto, es un problema que existe. Otro dato, la Defensora del Pueblo es sensible a este asunto y ya ha pedido también información a todas las comunidades autónomas para que le den, ya digo, información sobre este tema. Por lo tanto, hombre, esa propuesta de impulso me parece que merecería ser tomada en consideración por parte de la Junta, ¿no? El problema que yo veo es el tiempo. Primer problema. O sea, quiero recordar además que en junio no hay gratuidad de comedor. O sea, en junio los niños que van al comedor, tanto en junio como en septiembre, los niños que van a comedores son niños que pagan. No hay gratuidad porque el sistema está establecido de octubre a mayo. Con lo cual ya el problema, ya viene del mes de junio. O sea, esos niños que no pueden pagarse el comedor y que tienen estas circunstancias lo están ya viviendo desde junio. El tiempo, creo que aunque quisieran llevarlo a cabo, que no lo tengo muy claro, el tiempo se echa encima. Segundo, una partida presupuestaria para hacerlo. No es una partida muy grande porque me parece que nos llega a 700.000 euros o 690.000 euros, según la ha comentado Izquierda Unida, pero bueno, hay que encontrar la partida y destinarla a eso. Y sobre todo, disposición a hacerlo. Y la posición que ha puesto el PP encima de la mesa hoy en el debate de esta propuesta del PSOE es que no está de acuerdo. Yo creo que yo pienso como Antonio, es una realidad que por desgracia está afectando y cada vez afecta a más familias. En Extremadura la crisis está atacando muy duramente a muchas familias y hay que atenderlo y hay que darse cuenta de que eso está pasando y no quererlo ver no significa que vaya a dejar de pasar. Claro. Entonces hay que verlo y hay que atenderlo. La pena de esta discusión es que el PP se haya opuesto a ella con una pobreza de argumentos importante, porque en lugar de argumentos ha utilizado adjetivos, ¿no? Josefa Valadez, que ha sido la parlamentaria que se ha opuesto a esta medida, pero no un asunto serio, que puede haber muchas personas afectadas y además son niños, por lo tanto, cuidado que estamos hablando además de las cosas de comer, ¿no? En este caso no es una frase hecha. Por lo tanto, sí que merecía que si yo me opongo a una medida así, la tengo que argumentar.
bueno, pues Josefa Valadez ha hablado de oportunismo, de demagogia, de... No, hombre, no. Yo creo que el tema merecía un debate de mayor altura. No le hace un favor antes de acuerdo respecto al tema de los impuestos. Yo creo que este tipo de cosas, que además afectan directamente a los ciudadanos, a ciudadanos con nombres y apellidos, deben suponer para los políticos un ejercicio de responsabilidad y sentarse a hablar y debatirlo y exponer los pros, los contras e intentar llegar a un acuerdo. Porque esas cosas sí que afectan al ciudadano en el día a día. No estamos anunciando una bajada simbólica o no simbólica de impuestos de aquí a 6 meses. No. Estamos anunciando o estamos haciendo cosas que se necesitan ya y que se harían de forma efectiva. Entonces, por favor, volvemos a lo que hemos dicho muchas veces, que los políticos entiendan la realidad de muchos ciudadanos y que atiendan esos problemas. Porque al final parece lo que pasa siempre, que el ciudadano que cree que el político está por encima, que no se da cuenta de lo que está pasando, y volvemos a lo que hemos dicho en numerosas ocasiones, el distanciamiento entre el ciudadano y el político. Bueno, estamos hablando de los colegios, vamos a hablar también de la universidad enseguida, de las becas, pero antes vamos a mirar a Fuentecapala, que sigue con la cuenta atrás ya en marcha para despedir a sus 140 trabajadores y cerrar sus puertas en Navalmoral de la Mata. Se lo hemos venido contando durante estos días. Esta tarde se ha dado un paso más. Se han reunido los sindicatos con el secretario general de Empleo del Gobierno regional, quien les ha dicho que el Ejecutivo extremeño hará todo lo posible para evitar el cierre de la empresa. Los trabajadores han convocado ya una manifestación para el día 28. Si está hoy vendiendo el muestrario en Florencia, va a seguir produciendo. La pregunta del millón es ¿dónde va a producir? Estamos ante un evidente cambio de puestos de trabajo, mano de obra barata, que va a intentar llevarse a otro país. El día 28 ya tendremos una gran manifestación que vamos a convocar en Navalmoral de la Mata, a la que invitamos a toda la ciudadanía en general pues a que participe y apoye a los trabajadores. Ahora lo fundamental es sentarse con la empresa, conocer los datos económicos, su situación real, productiva y económica, y en función de esa situación productiva y económica abordar la posibilidad de aprobar un plan de viabilidad que permita el mantenimiento de la actividad y de los puestos de trabajo. Bueno, se anuncia reunión de la Junta con la dirección de la empresa. ¿Veis salida en la situación? Hombre, por lo menos si hay salida es esta. Quiero decir que yo creo que esta es la dirección adecuada desde mi punto de vista. Qué pena que haya llegado un poco tarde, porque llevamos con el asunto de Fuentecapala creo que 8 días. El jueves pasado fue cuando anunció la empresa su disposición a cerrarla, a despedir a los trabajadores y, lo que ya era un secreto a voces, a deslocalizarla, es decir, a llevar la producción a Yo en fuera, este tema soy un poco pesimista, lo reconozco. Quiero decirte, no deja de ser una empresa privada, no deja de ser la decisión de un empresario, Sí, Ana. No deja de moverse por motivos económicos, claramente. Además, se habla ya de dónde se va a ubicar la nueva fábrica. Y al final es la decisión de una empresa. Con lo cual sí, me parece muy bien que la administración intervenga, pero no deja de ser una decisión de un empresario o de un consejo de administración. No sé. Esa es la decisión de un empresario. Hay libertad de empresa, hay libertad de erradicación de la empresa y hay libertad para trasladar una empresa de un país a otro porque estamos en la Unión Europea. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nada que objetar. Correcto. Pero esa actitud nos lleva a la melancolía. Porque nos lleva a cerrar... No, melancolía, no melancolía, es cuestión de realidad. No, pero nos lleva a la derrota, porque se cierra la empresa y punto final. Aquí ha habido, en Extremadura no, pero en España ha habido casos de deslocalización de empresas. Estoy pensando en la industria del automóvil y, oye, que se han revertido. Y se han revertido porque ha habido... Justamente ha habido actitudes políticas que han dicho no me conformo, no me conformo con que se vaya, aunque estén en su derecho. Vamos a ver, si la administración ahora llega al empresario y le ofrece o le facilita, que es lo que ha pasado con lo que tú estás diciendo del sector automovilístico, que llegaron las autoridades políticas correspondientes y ofrecieron ventajas y beneficios para incentivar y para intentar que no se deslocalizara, muy bien, pero lo que acabas de decir, empezando tu argumentación, es que esto viene ya con 8 días de retraso. Bueno, y según nunca parece es tarde si la dicha es buena, ¿no? Si es lo que te quiero decir, que sí, que yo me alegro, que me parece muy bien, pero que a nivel de efectividad no sé yo hasta qué punto va a tenerla, por lo que estamos argumentando. Porque el empresario ya, según parece, tiene el engranaje montado fuera, está ya todo estructurado, y no veo yo que ahora mismo la intervención de la administración en este momento pueda implicar que eso se paralice. Ojalá, o sea,
para mí sería lo mejor, porque son 140 puestos de trabajo. Pero en ese sentido, a lo mejor soy un poco realista o un poco... Ana, ante lo que me revelo es que se cierra una empresa de 140 trabajadores en Extremadura, se cierra no porque deje de producir, sino porque traslada su producción a otra parte, y nosotros solamente nos quedamos con el derecho que tiene, y efectivamente lo tiene, yo no lo voy a poner en duda, el derecho que tiene el empresario a hacer ese cierre y esa deslocalización. El tema de Fuente Capalá además viene hace mucho tiempo, porque no sé tú... Sí, por supuesto. O sea, el tema de Fuente Capalá, además hicieron también una reestructuración. Yo lo sé, que hace un par de años. Hace mucho tiempo. ¿Y por qué aquello se solucionó, entre comillas, con el menor daño posible? Porque hubo presión. Hubo presión. Yo recuerdo que una de las manifestaciones potentes que ha habido en Extremadura por un asunto laboral fue el ERE de Fuente Capalá. Es decir, la actitud que hace 8 días, yo recuerdo que hubo representantes de las instituciones que dijeron, no, bueno, es que tiene derecho, evidentemente que tiene derecho, pero es que, oye, son 140 más, o sea, el derecho y el derecho y el derecho y el derecho, y aquí nos quedamos sin tejido productivo. Y en eso sí que estoy de acuerdo contigo, que la Administración debería cuidar las pocas empresas, porque tampoco es que tengamos demasiadas, que hay en esta región, y sí que cuando vislumbrara este tipo de situaciones, intervenir ¿Cuántas veces hemos dicho en esta misma mesa que por eso es por lo que merece la pena quemarse un político? Por eso. Bueno, pues estaremos pendientes de esa reunión que pueda producirse y de la manifestación del próximo día 28, a ver si se puede revertir todo el proceso de alguna manera. En el resto de la actualidad del día, abandonamos Extremadura para mirar a Madrid. La reunión de Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba esta misma tarde ha sido protagonista. Ambos han mantenido su primera reunión formal en más de un año para apuntalar el acuerdo sobre la posición española en el Consejo Europeo de finales de junio. La reunión ha durado en torno a unas 2 horas y media y el que ha comparecido ha sido Alfredo Pérez Rubalcaba, que decía esto. Tenemos que aprovechar este cambio que ha iniciado la Unión Europea para acentuar aquellos aspectos de la política económica que benefician a España, básicamente los que se refieren, como les decía, al crecimiento y al empleo. Y ese es el sentido del acuerdo que firmamos con el Partido Popular, con el Gobierno, en relación con este Consejo Europeo. Tratamos de unir fuerzas para ganar para España este Consejo Europeo. Primero, análisis de lo formal. Ha comparecido solo Alfredo Pérez Rubalcaba, no Mariano Rajoy. ¿Esperabais que fuera una comparecencia conjunta o no? No, yo al menos esperaba que compareciera el presidente del Gobierno, sino junto a Rubalcaba después. Pero es que el tema, lo hemos comentado varias veces, el tema de que el presidente del Gobierno de este país no comparezca ante los medios de comunicación es algo que no me deja de sorprender, porque yo creo que es el presidente que tiene que dar cuenta de lo que se está haciendo. Pero bueno. Y no estamos hablando aquí de un asunto corporativista. Cuando dices no comparezca ante los medios de comunicación, en realidad es no comparecer ante los ciudadanos. Claro, o sea, no ante los medios de comunicación, sino ante los ciudadanos. Hombre, en una reunión excepcional como ha habido la de esta tarde, en un año, la primera en un año. En un año, tratando temas de muchísimo calado. Es lo mínimo que nos merecemos. Que el presidente del Gobierno, que es además el que va a defender en España, en Bruselas, en el Consejo Europeo, lo que en esa reunión se ha sustanciado, pues dé explicaciones y responda a las preguntas de la ciudadanía. Además, si se supone que quieren visualizar el acuerdo y visualizar esa unión, que hubieran comparecido también juntos, hubiera sido significativo, ¿no? Lo mismo que comparece cuando recibe algún presidente o un mandatario, comparecen los dos altos mandatarios juntos, pues a lo mejor en este caso la ciudadanía sí que la necesitaba o sí que se merecía el visualizar eso, que muchas veces los gestos son tan importantes como las palabras. Y a veces lo pierden. Fíjate si es tan importante el gesto, que estamos hablando de ese gesto y no estamos hablando del acuerdo y del... Es que a mí el acuerdo, de hecho, lo estaba comentando a raíz de lo que estábamos escuchando de Alfredo Pérez Rubalcaba, a veces te da la sensación, sí, una posición común frente a Europa, bueno, la posición en que se concreta, en que se detalla, muchas veces no, que me parece perfecto, me parece, yo todo lo que sea acuerdo y todo lo que sea consenso, creo que está bienvenido en estos tiempos. ¿Y puede marcar ahora un antes y un después esta reunión en las relaciones entre la presidencia del Gobierno y el líder de la oposición? Ojalá. No. Ojalá. Hoy... Lo digo para otro tipo de acuerdos. Hoy el presidente del Gobierno sí que ha dicho que ante la reforma de la Administración que lleva mañana al Consejo de Ministros, sí que ha dicho que bueno, se trata de una propuesta que tratará de consensuar
con las comunidades autónomas y imagino también con los... Que yo siempre, lo hemos dicho ya muchas veces, creo que el consenso y el debate debe estar encima de la mesa de cualquier agenda, de cualquier político. Y aparte, el que no se haya reunido en un año el presidente del gobierno con el líder de la oposición ya también me parece llamativo. Y creo que debemos hacer todo un ejercicio en pro de la situación que estamos atravesando todos los ciudadanos. Yo creo que incluso le interesa para que los ciudadanos visualicen, y es una pena que Rajoy haya perdido, desde mi punto de vista, esta tarde esa oportunidad, para que los ciudadanos visualicen que, aunque están desafectos ahora al bipartidismo, sigue habiendo dos partidos que son la alternancia. Es decir, que en este momento al PSOE le interesa hacer acuerdos con el PP y al PP le interesa hacer acuerdos con el PSOE para que esa crisis del bipartidismo que muestran las encuestas, bueno, pues empiece a remontar, ¿no? Empiece a remontar. Hablabas, Antonio, del consenso en la reforma de las administraciones, que precisamente está siendo noticia estos días porque, claro, Mariano Rajoy en Moncloa ha presentado parte de esas 217 medidas, pero no las ha concretado. Fue ayer. Hoy, esta mañana, era el turno de Soraya Sáenz de Santamaría y también de los ministros, por ejemplo, el ministro Cristóbal Montoro o el de Industria José Manuel Soria. Han dado algunos avances más de las medidas que se van a poner en marcha. Por ejemplo, el Gobierno propone la reforma de 57 organismos públicos y la supresión de hasta 90 observatorios. Se harán también recomendaciones a las comunidades como eliminar los defensores del pueblo que tienen algunas regiones. ¿Qué dicen las autonomías? Pues de momento desde Extremadura, por ejemplo, se insta al consenso. Si nosotros nos ponemos todos de acuerdo en orden a que efectivamente hay que mejorar, hay que ordenar, hay que racionalizar la organización administrativa, entre todos seguramente vamos a alcanzar mejores resultados y tener un impacto menor en algo que preocupa tantísimo a los ciudadanos ahora, obviamente, como es el empleo. Bueno, pues pedía consenso, por cierto. Ha comparecido finalmente Mariano Rajoy. La comparecencia era última hora de esta noche y nos han dicho que sí, que ha comparecido finalmente. O sea que me alegro un se montón. retiran. Espero que haya preguntas también. Ha terminado hace tan solo 5 minutos de... Perfecto, genial. Bueno, respecto a la reforma de las administraciones, asunto también importante. Mañana en Consejo de Ministros conoceremos la letra pequeña. Por ejemplo, se hablaba, es curioso, de esos defensores del pueblo que tienen algunas otras comunidades. Hablaban de los defensores del pueblo, hablaban también de los tribunales de defensa de la competencia, hablaban también de las oficinas, de los institutos meteorológicos autonómicos, territoriales. La verdad es que si aplicamos un poco de sentido común, habrá algo menos autonómico que el clima y menos pendiente de las fronteras autonómicas que las nubes, ¿no? Pues la verdad es que yo creo que es algo necesario, es lógico, es una gran oportunidad y ojalá se haga por consenso. Ojalá, porque eso nos dará perspectiva y yo creo que eso tiene que ser algo a acometer ya. Lo llevamos hablando ya mucho tiempo y es algo que a veces como que cuesta tomar la decisión, pero todos somos conscientes de que ahora mismo la situación nos obliga a ser mucho más lógicos, mucho más prácticos, y hay mucho organismo, mucha entidad, mucho ente que ahora han perdido todo el sentido y que, claro, hay que economizar, y cuando estamos aplicando recortes a todo el mundo, estamos todos los ciudadanos apretándonos el cinturón, pues también entendemos que lo que es el engranaje y toda la estructura administrativa también se tiene que apretar el cinturón, y eso implica... De todas maneras, dos aspectos que se están comentando de esta reforma, o dos reacciones. Por un lado, el impacto que puede tener en el empleo, hablan de ello los sindicatos, y por otro, la reacción que pueden tener las comunidades autónomas, porque van a ser recomendaciones a las comunidades. ¿Qué pensáis que recomendaciones, pero el dueño de la bolsa, Montoro, dice que uno puede seguir o no seguir, suprimir o no el Tribunal de Defensa de la Competencia de su comunidad, pero después, si no lo hace, eso supondrá seguramente un gasto, y después el señor de la bolsa dice, usted tiene que cumplir el objetivo de déficit. Por lo tanto, y si eso incide en el déficit, hombre, son recomendaciones, pero mejor que vaya por aquí, ¿no? Aparte lo que hemos dicho del consenso, yo creo que se va a intentar llegar a un acuerdo también con las administraciones y con las autonómicas, me refiero, ¿sabes? Las administraciones autonómicas también son conscientes de que tienen que hacer una especie de reestructuración, hay que adelgazar la estructura administrativa y lo tienen muy claro.
están esperando un poco estas recomendaciones por llevar a lo mejor un mecanismo uniforme en todas las autonomías, pero todas son conscientes de que tienen que hacerlo. ¿Y en cuanto al empleo? Afectará. Claro. Afectará, o sea, vamos, negarlo sería absurdo. Afectará de alguna manera u otra, porque si tú tienes un organismo como el observatorio de tal y de cual que emplea a 20 personas y eliminas el observatorio, es obvio que... Volvemos a lo de siempre, es que el problema es que no solo hay que aplicar medidas de austeridad o de adelgazamiento administrativo, sino también apostar por políticas de crecimiento que generen puestos de trabajo. No puede ir lo uno sin lo otro. Si hacemos eso y no apostamos por otro lado, sí que va a haber una sangría de empleo en este lado que no puede ser absorbida por la creación de empleo. Creo que las acciones deberían ir en conjunto y en paralelo. El problema a lo mejor es que estamos tirando mucho por un lado y no tiramos tanto por otro. Pero negar que no va a crearse más, que va a haber gente que vaya a perder su empleo... En cualquier caso, yo creo que puede haber una afectación del empleo, pero tratándose de empleo público... no todo es empleo público. Tú sabes que no todo es empleo público en ciertos sí, entes. pero puede que no lo sea, pero no es un empleo privado. Y tal vez la mayor repercusión vaya por la no reposición o por que se amortizan algunas plazas de jubilaciones. Sí. Quiero decir que es posible que no haya un ERE, no haya un despido, no. Bueno, estaremos pendientes mañana de esa comparecencia en el Consejo de Ministros de la vicepresidenta del Gobierno para conocer más detalles de esas 217 medidas. Decía al comienzo del programa que hoy es un día con muchos nombres propios. Y, por ejemplo, uno de ellos es Miguel Blesa, el expresidente de Caja Madrid, que desde hace aproximadamente una hora ya está en libertad. El juez tomó la decisión después de que la Fiscalía solicitara su liberación tras la anulación del caso que dio lugar a su encarcelamiento, por segunda vez en la Audiencia de Madrid. Esto es lo que ha dicho Blesa al salir de la cárcel. Quiero un juez imparcial. Yo creo que he estado aquí acusado por 2 delitos injustamente y lo que deseo de verdad es que eso se esclarezca. No hay nadie más interesado que yo en que eso se esclarezca. Eso sí, lo quiero con un juez imparcial, cosa que yo creo que no he tenido hasta este momento. ¿Qué lectura hacéis del caso? Creo que lo tocamos aquí también el jueves anterior o el anterior. Sí, justo cuando ingresaban, hace 15 días. Y en ese momento era la Fiscalía la que había presentado un escrito para oponerse al encarcelamiento. Sí, cuestionaba además la actitud del juez. Eso es, ¿no? Hombre, pues que se le hace este tipo de reveses a un juez. Ponen en entredicho y ponen en peligro todo el sistema. Claro, ¿no? Y todo el sistema, y además ahora aparece el señor Blesa como alguien que no ha hecho nada, que es una víctima, ¿no? Sí. Es una víctima cuando datos hay y suficientemente demostrados de que el señor, y no necesariamente en el ámbito judicial, de que el señor Miguel Blesa ha hecho mucho quebranto a Caja Madrid, ¿no? Y ha dejado muchos damnificados en el camino, ¿no? Por lo tanto, pues es una pena que la extralimitación de un juez, puesto que el varapalo de la audiencia ha sido incuestionable y brutal, pues revierta y convierta en héroes. Al final, lo que habíamos comentado, el problema de esto es que al final yo creo que lo que sale perjudicado es todo el sistema. Claro. Otra vez la ciudadanía deja de confiar, entre comillas, en el buen funcionamiento del sistema por culpa de una actuación en teoría irregular, y al final revierte de una manera eso. A las declaraciones que tú ves ahora a Miguel Blesa parece eso una víctima, cuando en realidad, bueno, las cosas están un poco en duda. Yo insisto, cuando discutimos de estas cosas, quiero separar la actuación de un juez del sistema judicial. El sistema ha funcionado. El sistema ha funcionado, puesto que ha habido un recurso, ha habido una instancia superior que ha juzgado la resolución del juez que metió en la cárcel a este señor y ha dictaminado. Ha dictaminado que era injusta. Por lo tanto, el sistema judicial ha funcionado. Yo no cuestiono que el sistema judicial haya funcionado, estoy cuestionando y estoy poniendo en duda la imagen que se crea respecto al sistema y respecto al funcionamiento. Sí, correcto. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Está claro que profundizando el sistema ha funcionado, pero dando la imagen otra vez demuestra que una actitud irregular de un juez, porque se ha demostrado, vuelve a poner en cuestión todo pero que no tomemos la parte por el todo, porque es que generalizamos y hacemos daño a la institución judicial, ¿no? Sí, yo no digo aquí que las cosas han funcionado. Lo que pasa es que ha habido, por la vía ordinaria y lógica del recurso,
Hombre, las cosas, yo creo que si ese juez, yo creo que si ese juez estaba en duda, y estaba en duda hace meses respecto a su actuación, no solo ahora cuando ordenó la entrada en prisión de Blesa, estaba en duda hace meses se debía ya haber actuado, porque nos hubiéramos ahorrado todos los contribuyentes de este país también una serie de circunstancias que ahora mismo el proceso ha quedado paralizado y a ver ahora qué pasa. Bueno, ese juez está recusado, claro, y el juez por otra parte de ese mismo procedimiento y del que no está viendo ahora mismo, porque está recusado, por lo tanto está apartado. Al final que llegamos a la conclusión de que una persona, entre comillas, hace un delito menor y va a la cárcel a las 48 horas, y ciertas personas cometen ciertos delitos y roban el dinero de todos los españoles, y encima parece que, ay, pobrecito. Al final, yo no quiero contextualizarlo en el todo, como dices tú, pero es que es la realidad. Pero al menos hay dudas sobre el juez y sobre lo que ha podido ocurrir. No sabemos si tendrá razón, si no, en fin. Pero lo que yo digo, cuando haya dudas, actuemos desde el principio, no lo alarguemos. Bueno, un asunto desde luego controvertido en el ámbito judicial y otro más en el ámbito educativo. Lo comentábamos al comienzo cuando hablábamos de los comedores escolares en los centros educativos. También son noticia las becas. Ayer eran las de bachillerato y FP, hoy lo son las de la universidad. El Ministerio de Educación propone aumentar hasta el 6,5 la nota mínima como requisito académico para obtener una beca. Y si ayer las comunidades autónomas mostraron su oposición y Wert cedió, hoy ante la universidad no lo ha hecho tanto. El ministro de Educación va a volver a reunirse con los rectores la próxima semana, pero no variará la nota de las becas. Dice Wert que quiere acercar posturas, pero que la disposición de su departamento sobre pedir un 6,5 de nota para optar a esas ayudas no ha variado. ¿Qué os parece? Me hace gracia, quiere acercar posturas, pero no varía la posición. Por lo menos hoy no ha variado. Del 6,5, ¿no? A ver, la noticia está en que los rectores van a hacer una propuesta y que el próximo jueves van a presentar una propuesta. Yo no varío la postura porque el 6,5 se queda, pero quiero acercar posiciones. Hombre, yo espero que haya un acuerdo, porque además estoy con los rectores, creo que un 6,5 es una nota. Sobre todo, el problema es esto, que es para todas las carreras y para todo el sistema universitario. Todos somos conscientes de que hay unas carreras que pueden ser más fácil, entre comillas, acceder a una nota, un 6,5, y otras que es mucho más difícil. Pero no podemos separar, o sea, es para todo el sistema universitario. Por tanto, a mí un 6,5 representaría que muchísimos universitarios se quedaran sin beca ahora mismo. En 30 segundos, Antonio. Yo simplemente creo que con este ministro es difícil alcanzar un acuerdo. Para mí está achicharrado. Sí, es verdad. La LONCE ha tenido una contestación como masiva, nunca, de todo el sector. Ayer, consejeros de las comunidades autónomas de todos los partidos, incluido el Partido Popular y lógicamente también Extremadura, le hicieron una enmienda a la totalidad del señor Wert. Hoy vienen los rectores, que ya vienen picardeados porque lo dejaron plantado en otra ocasión por la ley de financiación. También lo está enquistado. A mí me da la sensación de que está enquistado. A mí me da la sensación de que el señor Rajoy tiene que mover banquillo con respecto al Ministerio de Educación, porque es que no tiene ningún apoyo en la sociedad, ninguno el señor. Bueno, veremos la próxima semana, comentaremos aquí la próxima reunión que se produzca con los rectores, a ver si ha cambiado o no su departamento de posición. Precisamente nuestra pregunta hoy, en primera página esta mañana, y que luego hemos colgado en la web de canalextremadura.es, era sobre este asunto. ¿Debe aumentarse la nota exigida para acceder a las becas como plantea el ministro Wert? Y la mayoría están en contra. Un 77% cree que no, un 23% estaría a favor de lo que dice el ministro. Si les parece, hacemos una pequeña pausa. En un par de minutos estamos de vuelta aquí en el análisis. Este es nuestro paisaje. Legado de años de esfuerzo de quienes hemos estado, estamos y seguiremos estando aquí. Juntos hemos avanzado con determinación. Sabemos que nadie va a regalarnos el futuro, pero juntos nos lo vamos a ganar. Porque somos únicos. Nosotros tenemos los pies en la tierra. Caja de Extremadura. Liberbank.
Del 21 al 28 de junio, Feria de San Juan en el López de Ayala. Humor con Leo Harlem y Dani de la Cámara. Festival Flamenco Ciudad de Badajoz. Ballet flamenco con Silencios Rotos. Misterio con Anthony Blake en No Vengas Solo. Música con Niña Pastori en concierto y humor con Carlos Latre en Yes, We Spain is Different. Venta de entradas en teatrolopezdeayala.es. Te invitamos a una casa muy especial. Aquí tienes las llaves. El sueño del pez cebra, Perrito Chino y Ofelia. Estos son los 3 cortometrajes que hemos elegido esta semana para ti. 3 historias que te sorprenderán. Si te gusta el buen cine y la buena música, no te lo puedes perder. Noche en corto, mañana a la 1:20. Ya que tienes las llaves, te damos la dirección. No tiene pérdida. Todo el ambiente de la fiesta. Protagonistas. Amplios resúmenes de las mejores faenas. Vive la Feria Taurina de San Juan en Canal Extremadura. Conoce en directo cada noche de la mano de Juan Bazaga todo lo ocurrido en los festejos. Y no pierdas detalle de los mejores momentos de Antonio Ferrera, Morante de la Puebla, El Juli, Miguel Ángel Pereira y Alejandro Talavante. Especial Feria de San Juan de Badajoz en Canal Extremadura. Vívela. Ya estamos de vuelta en el análisis, ya les dije que hoy hay muchos nombres propios, uno más, el de Messi, el futbolista del Barcelona, que comenzará la próxima temporada en el banquillo. Será, eso sí, el de los tribunales. Tendrá que comparecer el 17 de septiembre si no hay acuerdo previo en los juzgados de Barcelona junto a su padre. Ambos han sido citados hoy como imputados por fraude fiscal. El Ministerio Público les acusa de defraudar más de 4 millones de euros en sus declaraciones del IRPF de los años 2006 a 2009. Pensarán ustedes, esta noticia ya me suena. Lo que había hasta ahora era una querella y ahora ya ha sido aceptada esa querella y están, por tanto, imputados, tienen que declarar. Partido complicado el de Messi, ¿no? Sí, el panorama es sombrío porque además han anunciado que se le podría también investigar los años 2010, 11 y 12, ¿no? Por lo tanto, sí que lo tiene complicado bueno, nadie, no creo que Messi vaya a prisión, ¿verdad? Pero si hay un delito, si al final el delito del que se le acusa se considera probado, se enfrenta a penas de hasta 6 años de Yo creo que esto prisión, vuelve a poner ¿no? encima de la mesa lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Las cifras astronómicas que cubran ciertos jugadores de fútbol y que luego por engranajes legales, porque tienen más capacidad de llegar a ellos, pues intentan, encima, pues eso, intentar pagar lo menos posible. Yo quiero creer, y a lo mejor me equivoco, que seguramente lleguen a un acuerdo. Seguramente. A mí me da la sensación, porque además a la imagen de Messi, o sea, no le interesa esa foto sentado en un banquillo. Tiene capacidad económica lo suficiente, que si es inteligente y realmente se da cuenta de que sí que ha pasado, como parece que sí que ha pasado, llegará a un acuerdo y al final pagará una multa como han hecho otras personas. Puede llegar a ser 6 veces la cantidad que se le... hablan de 24 millones sí, 24 de euros. millones. Pero en una temporada, ¿no? Aunque suene un poco frío, para Messi 24 millones de euros no supone... Bueno, creo que llegará luego a final de mes, ¿sabes? Sí. Con lo cual es mucho peor el daño a su imagen que esos 24 millones. Bueno, estaremos atentos de lo que pueda ocurrir en septiembre, si hay acuerdo previo o no. El dato del día lo encontramos hoy en La Primavera. Mañana a las 7 de la mañana arranca el verano. Hemos vivido en Extremadura, estamos viviendo la primavera más fría de los últimos 20 años, la segunda más fría también en el último siglo. El portavoz de la EMET ha destacado enero y febrero como meses de abundantes lluvias. También ha dicho que marzo ha sido excepcionalmente lluvioso. Respecto al verano, que comienza este viernes, se espera que sea menos caluroso, aunque dentro de lo normal. Bueno, curiosos los datos, ¿no?, que deja la primavera, aunque algunos esperados, ¿no? Todos hemos sufrido el frío de esta primavera. De esta manera yo ya no sé qué pensar, porque yo tengo ya muchos años y siempre he oído lo mismo, de que el tiempo está loco, ¿no? O sea que... No, pero esta primavera sí que es verdad que ha sido más fría que por otra. Supuesto, o sea, por supuesto. Yo no recordaba aún así, por lo menos. Ha sido sorprendente, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver los titulares de la prensa justo a esta hora de la noche.
Prensa digital del día en hoy.es. Ahora mismo, el Pleno insta a la apertura de comedores escolares extremeños este verano. El titular principal en el periódico Extremadura: el juez deja a Blesa en libertad. En expansión.com, en su edición de Extremadura, Hacienda asegura que el saldo en tesorería era de 103 millones de euros al inicio de la legislatura. En El País, Blesa al abandonar la cárcel: solo quiero un juez imparcial. En el mundo.es, también Blesa, tras salir de la cárcel y mismas declaraciones: quiero un juez imparcial. Y en ABC.es, lo mismo, Blesa al salir de prisión: quiero un juez imparcial. Bueno, pues nos han complicado mucho. El mismo titular era una de las noticias del día. La imagen desaparece. Pobrecito, ¿no? Que no ha tenido un juez imparcial. Se nos agota lamentablemente el tiempo. Ana Galán y Antonio Tinoco, muchísimas gracias como siempre a los dos. Y hoy nos vamos desde Badajoz, porque este mediodía ha abierto sus puertas una nueva edición de Ecuextre, la Feria del Caballo y el Toro, única por sus características en todo el mundo. Hasta el domingo espera la visita de miles de aficionados. En esta jornada inaugural, el protagonista absoluto ha sido el diestro Julián López el Juli, que ha dado, ahí lo ven, una clase práctica. Con estas imágenes nos vamos hasta mañana. Pásenlo bien.